Gracias, José Luis. Aquí estamos junto con el doctor Intriago, que vamos a hablar sobre el famoso ACV o infarto cerebral. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo podemos nosotros también prevenirlo si es que existe esa posibilidad? Y cuando pasa, ¿cómo debemos de reaccionar ante una situación así si tenemos un familiar cerca? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Cuéntenos. En primer lugar, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este foro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué es un stroke? Que es un ACV, mal conocido como derrame, de manera popular, por decirlo así, porque no todo es un derrame. Ya vamos para allá. ¿Qué es un stroke? Un stroke o ACV se produce cuando hay una pérdida del flujo sanguíneo hacia el cerebro, provocando diferentes síntomas. Tenemos dos que son los más importantes. El 15% van a ser ACV hemorrágico. ¿Cómo se produce esto? Es por una ruptura una ruptura de una arteria que envía sangre al cerebro. En ese contexto lo que hay es que hay una extravasación de sangre y produce una clínica, signos y síntomas diferentes. Y el otro es el ACV isquémico. Este representa alrededor del 85%. ¿Por qué se produce? Se produce cuando hay una obstrucción, ya sea por un coágulo o un embolo, que obstruye la arteria que nutre un territorio importante del cerebro. Al haber esta obstrucción, lo que ocurre es que se muere esta parte del cerebro, provocando una clínica diferente. ¿Hay alertas, alarmas? ¿Se puede presagiar antes de llegar a esto de acá? Sí, y quiero ser bastante enérgico para saber qué es lo que tenemos que hacer en casa. Si es que tenemos un papá, alguien en casa que tenga estos síntomas que voy a mencionar. Primero, si vemos que nuestro papá, nuestro familiar, empieza con una asimetría facial, comienza a hablar y no se le entiende. Como balbucea, sí. Exacto. Tiene problemas para articular palabras o tiene dificultad para comprender. Por otro lado, si tiene una dificultad para mover una parte del cuerpo, que se le paralice una parte del cuerpo o tenga trastornos de la sensibilidad, siento diferente de este lado del cuerpo, o pérdida para coordinar. Bueno, estos son puntos importantes para decir algo está pasando aquí y tenemos que correr. Doctor, usted ha dado como los puntos claves si es que te estuviera dando, pero el estrés, casualmente que ahora es como a la orden del día, sí. ¿El estrés te puede provocar una embolia o Yo creo, Gaby, que hay que reconocer primero cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a un paciente tenga un ACV. Primero, hipertensión arterial maltratada, diabetes, el estrés, porque el estrés nos lleva muchas veces a aumento de presiones arteriales. Por otro lado, sedentarismo, no hacemos actividad en casa, ¿sí? Aumento de colesterol, triglicérido, es otro factor de riesgo. Fumar, el tabaquismo, es un factor muy importante y algo que que lo subestimamos muchísimo, las apneas del sueño. Que de noche no solamente ronquemos, sino es que se nos esté obstruyendo la vía aérea. Es otro factor de riesgo muy importante. Wow. ¿Tú roncas? Yo sí. Parezco locomotora de los años 40. Vámonos con las preguntas online. De verdad, vamos. Atención. Dice, doctor, ¿el exceso de café puede ocasionar ACV? No es tal cual. No es tal cual. El exceso de café sí nos puede causar una interferencia con el sueño. Y al tener un sueño fraccionado, sí podemos llegar a tener por ahí una respuesta adrenérgica inadecuada, aumento de hipertensión en la noche. Eso sí, eso sí. Doctor, ¿por qué pasa que muchos deportistas, por ejemplo, deportistas que no tienen ningún tipo de salud mala, hacen deporte, se chequean y de repente tienen un ACV? Sí. Claro. Lo que pasa es que hay que identificar las causas. Hay causas que son... ¿Es hereditario? Hay un porcentaje muy pequeño que puede tener ACV, ¿sí? Pero hay que identificar las causas. Los factores de riesgo que mencioné son importantes, pero hay otros que son heredofamiliares. Es un porcentaje muy pequeño, por eso si tenemos algún antecedente de relevancia, papá, mamá, abuelos, alguien que tenga, o vemos varios miembros en la familia que hicieron un ACV, bueno, estudiarnos. Si vemos un dolor de cabeza de manera súbita que aumente el dolor de cabeza, o algo en particular, ocurrir a un neurólogo y estudiarlo. Quisiera ser enfático en algo, disculpen que les mencione. En caso de ser un ACV isquémico, sepan todos que tenemos 4 horas y media para tratar este cuadro. Después de esto, nuestro paciente va a quedar secuelado.
Por eso si presentamos alguno de los síntomas que mencioné antes, correr, porque por cada minuto que está pasando se mueren casi 2 billones de neuronas en una persona. Imagínate. Y estamos lesionando y dejando secuelado a un paciente. Entonces es primordial, es importante que todos en la casa, hasta el más chiquito, sepa que tenemos que correr si tenemos algo similar. Sí, el abuelo está chueco, sueldo, rápido, llévate. Vamos con otra pregunta del público. Gracias a los televidentes que nos escriben. Dice, doctor, ¿qué debo hacer si un paciente en casa sufre de un ACV? Oye, ¿es cierto que hay que ponerle hielo en las manos? ¿O eso no es real? No, o bañarlo con agua helada. Tampoco. Lo que hay que hacer es, si vemos es, súbalo a un carro. O por ahí si tienen una ambulancia, es un paciente difícil movilizarlo. Hay que llevarlo lo más pronto a una casa de salud que esté completa, que sea de algo de complejidad, que tenga un porcentaje de complejidad. ¿Qué quiero decir? Que tenga un tomógrafo. No todas las clínicas o no todos los hospitales están preparados para atender un ACV. Claro. Tratar de tener una idea, acá sí me van a tratar muy bien. Eso, no darle una aspirina al paciente, porque pasa que mi familiar se quedó sin mover una parte del cuerpo y le doy una aspirina, y si es hemorrágico, estoy aumentando el sangrado. Wow. ¿Me entienden? Entonces, no pensemos que hay que llevarlo lo más pronto posible a una casa de salud, que esté preparada. Muy bien. Ya me dio miedo. Muy bien. Hay que chequearse. ¿Lo puedo prevenir? O sea, quiero decir, si me hago algún chequeo, alguna tomografía. Yo creo que la prevención es fundamental, pero tratando de manejar bien todos estos factores de riesgo que yo les mencioné. Presión arterial adecuada, glucosa adecuada, tabaquismo, no fumar, no alcohol. Hábitos buenos. Una vida saludable. José Luis y yo, como somos igualitos, hipocondríacos, los dos nos miramos. Me voy a trotar ahorita con la lluvia. Yo también. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Hay que cuidarse, mamita, sobre todo para quienes queremos disfrutar más de la vida, ¿verdad que sí? Está lloviendo fuertemente en Guayaquil, por cierto. Está lloviendo fuertemente en Guayaquil. Por favor, coger estas calles y estas vías alternas. Cuidado, se va a quedar botadita y salga con un paraguas, por favor, ¿no? Muy bien. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. Ya ven.